Y para acabar, el efecto de Mozart le había dedicado muy poco, solo exponerlo. Quizá he hecho bien, al ponerlo al final se ha ido ya casi todo el mundo, entonces no nos vamos a enredar ahí. Pero bueno, no podía empezar al revés, porque empezar al revés es como vender primero lo que la gente está comprando y yo, hasta donde se sabe, voy a comentar. Y después cada cual, ahí está el mercado, el que quiera que compre y el que no compre. El efecto Mozart viene a ser algo como lo que ha preguntado el compañero antes, es decir, si el hecho de aprender música favorece la inteligencia o todas las habilidades que tenemos o no las favorece. Lo primero que hay que entender es que la inteligencia no es una cosa única, de hecho no es una entidad concreta ni una estructura en el cerebro. Nadie sabe dónde está la inteligencia ni qué puede ser exactamente la inteligencia. Se supone que el que es inteligente, como Da Vinci, es bueno en muchas cosas. Es decir, la inteligencia se formuló primero como un factor único en la psicología de 1900. Después fue la teoría triárquica de Spearman, 3 factores juntos. Después fueron más, la multifactorial, y hoy en día se consideran más de 120 variables para medir estas cosas. Puedo poner un ejemplo muy socorrido, muy por los pelos, que es como la capacidad ofensiva pues, del Alicante Club de Fútbol o del Barcelona. ¿Qué es eso? ¿Es algo que está en la mente del entrenador o está en la cabeza del portero o hay un trocito en la cabeza de Ronaldo y otro en la cabeza? La capacidad es un ejemplo, ya digo, muy socorrido, quizá no todo lo pertinente que sea, pero para que se entienda lo que estoy intentando decir. La capacidad ofensiva es una resultante que medimos después. ¿Cuántos tiros a puerta ha habido? ¿Cuánto se ha movido la gente? ¿Cuánto habían dormido el día anterior? ¿Cuántos se fueron de juerga? ¿Si ha llovido? ¿Si el capítulo? Hay un sinfín de variables y al final concluimos que la capacidad ofensiva del Real Madrid es pues eso, algo así. La inteligencia, yo no digo que no la encontremos algún día, puede ser que radique en alguna estructura del cerebro que no sabemos cuál es, dentro del córtex, claro. Una especie de gestor o maestro, director global, tal que si yo soy inteligente, si pinto seré bueno pintando, si toco el violín seré bueno en el violín. Estas cosas pueden existir, pues también yo sé. El efecto Mozart, que ha sido un éxito de ventas, iba a decir, por esos CDs que se oye, que si tú escuchas, que si no escuchas, pues yo no lo sé. Yo sé que si tuviera un hijo, que no lo tengo, pues procuraría que escuchase lo mejor, pues Queen, Genesis, Bach, ese tipo de cosas, y no música máquina o cualquier cosa. Pero eso es aparte. Ella es Frances Rauscher, es una psicóloga del Albert Einstein, el Hospital de Nueva York. Ella es Isabel Rapin, también trabaja allí, una neuróloga muy famosa. Trabajaban juntas. Fue ella la que propuso este asunto en primer lugar. Y lo propuso del siguiente modo, con ratas. Es decir, resolver laberintos en T. Ese tipo de cajas abiertas con laberintos, tú pones un trozo de queso y hay un recorrido en un laberinto de un jardín y la rata, por el olor se va guiando, se equivoca y tarda tanto en llegar aquí o en llegar allá. Pones otros de tipo control, pero lo que ella propuso no es que la música clásica, es decir, del periodo clásico o barroca, la que sigue de cerca la jerarquía tonal, mejorase la inteligencia. Lo que ella dijo que mejoraba era el razonamiento espacial, también las habilidades matemáticas. Bueno, la música tiene mucho de matemática. No es que estamos oyendo música y haciéndola pensando en números, sino que ya los músicos ya lo hemos automatizado eso, pero de hecho la armonía y muchas cosas, en una partitura orquestal también, todo eso se ajusta a patrones, a ritmos, a múltiplos constantes, a muchas cosas. En cierto modo sí que es un razonamiento espacial, porque aunque la música opera en orden serial, hay que ir escuchándola, tú detienes o congelas cualquier cosa y lo mismo, en un compás, si hay 15 instrumentos tocando o cierto motivo aquí o el contrapunto para allá. Ahí hay también, aparte del discurso serial en el tiempo, que es cómo funciona la música, también hay una estructura y un cierto orden, el que sea, que haya elegido el compositor. Y lo mismo con las habilidades matemáticas. Esto es lo que dijo Rauscher, que mejoraba, que probablemente escuchar ciertos tipos de música, no cualquier música, de música clásica, barroca, este tipo de música, favorecería estas habilidades, no la inteligencia. Después la cosa se disparó, se ha vendido por ahí, pues yo no lo sé, pero el efecto Mozart consiste en esto. Este experimento
que las ratitas sí que parecía mostrar resultados positivos, es decir, que las ratitas que eran sometidas al laberinto escuchando música del periodo clásico, parece que cuanto más escuchaban resolvían antes el problema, mientras que el grupo control no. Pues esto después se aplicó a humanos también, y durante años se ha estado haciendo en entornos universitarios, alumnos, conservatorios. Te llevas a las clases y sometes a la gente a un test, a los alumnos que hacen doctorado. Intentan replicar los experimentos de Rorschach en humanos también. De modo que yo vengo aquí, paso un test y en una de las clases, mientras resolvéis el test, yo pongo la 450 sonata, 4, lo que sea, y en las clases de al lado de control no las pongo. Y después mido los resultados del test y parece ser que en ocasiones se documenta un efecto positivo, es decir, que las personas que han resuelto los test, estamos hablando ya de adultos, lo que estoy contando ahora ya son adultos, ya no son bebés, parecen en efecto resolver las cuestiones antes y con más eficacia que los grupos que resuelven los tests sin esta música de fondo. Pero es que estos mismos experimentos otras veces los han replicado otros en otros países y a veces el efecto Mozart aparece y a veces no. Si son como los pimientos del Padrón, pues yo no lo sé, pero el pimiento del Padrón se lo pica uno o dos de un montón. Pero esto es lo que pasa con el efecto Mozart hasta donde nosotros sabemos. Se formuló en el 90 y tantos, ella fue la madre de esta historia del efecto Mozart, Francis Rorschach se llama, trabajaba con Rapin, lo hicieron como lo hicieron y después durante las siguientes décadas, hoy me imagino que seguirán intentando replicarlo. Tú vas a hacer un doctorado en psicología, te interesa el tema, pues nada te impide que hagas, que repitas, que intentes replicar el experimento para ver si el efecto Mozart funciona o no. De todos modos no es lo mismo en adultos que en niños, esto hay que tenerlo, no es lo mismo, pero hasta ahí sabemos. Pues con esta cierro, estamos acabando, es la última, ya la hemos visto antes, es para explicar la otra cara de la moneda, es decir, sabemos cómo funciona la serie, sabemos muchas cosas de cómo se componen los estímulos musicales y el Gordon, el autor del libro que traje el otro día, que se me ha olvidado, es lo que propuso, intentó enfocar el problema al revés, es decir, conocemos la velocidad de crecimiento dendrítico, de cómo se conectan las neuronas. Hay parámetros fisiológicos que se conocen. La velocidad, la transmisión de los impulsos también, ya apuntamos al NB y algunas cosas, pero no entramos en mucho. Es decir, conocemos a qué ritmo y sobre todo cómo van emitiendo colaterales, es decir, conexiones con otras neuronas. Gordon creó un equipo con informáticos, músicos, psicólogos, también neurólogos, y operó al revés, es decir, diseñaron un programa de ordenador tal que si yo le metía al revés, ¿no? Yo le meto ciertas entradas y a ver el producto que sale, ¿qué es? Este fue el experimento, digamos, al intentar verificar si el efecto Mozart tenía algo más de realidad de lo que aparentan los experimentos psicológicos puros y duros o no. Es decir, diseñaron un algoritmo tal que generaba música cuando tú le introducías todos estos parámetros de crecimiento nervioso, que son muchos, todos no se conocen, claro, muchísimas cosas no se creen, algunos sí. Y oh maravilla, el resultado que emitía el programa era una música parecida a la música New Age, parecida. La música que hace un programa no es la que puede hacer un compositor, pero contenía estas mismas proporciones que contiene la serie, parecido a la música New Age, como Enya, por ejemplo, o barroca, o música clásica. Esta es la otra cara de la moneda, de la cual yo no sé si está en valor o no está en valor, lo diré de otro modo. No sé si yo estoy así, o si sé lo que sé las horas que he hecho, sé los codos, también recuerdo mi infancia, pues sí, dibujaba bien, se me daban bien muchas cosas, pero yo no tengo modo de saberlo, si lo que sé o la capacidad que tengo para aprender es fruto de mi curiosidad, de la cultura o de algo innato. El efecto Mozart, pues tampoco, si se confirmara, tampoco nos confirmaría una cosa ni la otra. Lo más que está confirmando es que la serie armónica o la música con rasgos tonales es proporcional, es geométrica, valga la expresión, con comillas, tiene constantes, que los sentidos captan esas constantes, igual que la vista capta formas, simetrías, etc.
y que ese flujo existe del exterior al interior y del interior al exterior. Pero si la pregunta que me hacían antes, o la que queréis saber, es si eso es verdad, es decir, si yo estimulo a un feto o a un niño recién nacido musicalmente, si eso va a mejorar su inteligencia o sus facultades cognitivas, pues es un estudio larguísimo que yo no sé de nadie que lo haya hecho en serio. Tendrías que controlar al niño, grabarlo, no solo a un niño, sino a muchos niños para poder contrastar y ver si lo que parece que es una punta pues un defecto. Hasta donde yo sé, esos estudios no existen, no se han hecho. Se ha intentado replicar el efecto Mozart, como he citado aquí, y se sigue haciendo, pero no es un experimento pues muy difícil de llevar a cabo, porque después tendrías que medir de adulto qué resultados tiene, si es ingeniero, la cosa se diversifica y se dispara tanto que tiene tantas variables que probablemente sea inabarcable. No sé, a lo mejor un Gordon 2 o él mismo dentro de un tiempo, su propio equipo u otros neurólogos pues dan con otra pieza del puzzle y a lo mejor lo que vemos ahí es algo más a favor o algo más en contra. Hasta ahí pues creo que era la última. Bueno, cerraba con esta como colofón, que ya lo habíamos visto. Pues es verdad, estoy hablando claro, no lo sé. No sé si es innato, bueno, no lo es, pero sé que es universal. La conducta musical vale para todo humano hoy, lo cual significa que también probablemente en todas las generaciones que nos han precedido, hasta quién sabe cuándo. No tiene control. No sabemos si el instinto es innato o viene del fondo de la especie, de la evolución, pero lo que es evidente es que el lenguaje, iba a decir, que está encantado de la vida, se le ve, está feliz, aunque no sea capaz de persistir a tiempo. Bueno, pues con esto lo dejo, un nuevo placer, espero que haya otros más adelante, o cuando los compositores o la gente del máster, claro, aquí todo el mundo tiene superior, pues para mí es el mejor público, ¿qué voy a decir? No tengo mejor público. Pues ya, lo cierro ya, esta vez la